noches. Dice ahí el mensaje de los profetas de esta mañana, la última visión de Amós, y justamente la última visión de Amós tiene que ver con la restauración de Israel. La última visión de Amós tiene que ver con la restauración de Israel. Hemos llegado al final, hermanos, de este profeta, y sabemos que Israel ya se dividió como nación, norte y sur. Sabemos que en realidad la mayoría de los israelitas se ha corrompido, desde el rey hasta el portero del templo. La mayoría de ellos, ¿cierto?, ha caído en desobediencia, en rebeldía ante el Señor. Ahora, Amós revela, ¿cierto?, no solamente el juicio de Dios como todos los profetas, también revela el castigo, pero como es propio de los profetas, al final siempre también hay palabras de esperanza para este pueblo. Y justamente lo que vemos al final en estos 5 versículos que vamos a ver esta mañana son eso. Son qué es lo que va a hacer Dios con este pueblo rebelde después del juicio que claramente ha sido mencionado. Un juicio que tiene una mirada, digámoslo así, una mirada histórica, pero también que apunta hacia un futuro juicio a través de este concepto que hemos visto en la mayoría de los profetas, el día de Jehová. ¿Qué hemos aprendido en cuanto a Dios? ¿Cierto? Empezamos viendo a estos profetas con un mensaje claro acerca de lo que Dios va a hacer en el futuro, pero de pasadita nos hemos dado cuenta, hermanos, que Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios temible, Dios es un Dios implacable, y eso nos recuerda a Abdías como Nahún. Dios es un Dios también que restaura la vida, y Dios también es un Dios soberano. Pero finalmente también, en Amós, y justamente en este pasaje, vamos a ver que Dios también restaura a su pueblo, pero a través de sus métodos. Ahora, quiero que se fijen aquí por un momento, porque quiero explicarle algunas cosas introductorias también que tienen que ver con la escatología general y resumen lo que hemos aprendido, para luego ver 4 características o 4 promesas de Dios que vemos en estos 5 versículos. 4 promesas que tienen que ver con la restauración. Dice la introducción a la última visión de Amós. Fíjense que aquí, no sé si alcanzan a ver, dice el día de Jehová. Todas estas frases tienen relación con el día de Jehová. Todas. Por ejemplo, usted va a encontrar en su Biblia, cuando lea frases, y especialmente en el Antiguo Testamento y los profetas, como el día, el aquel, o en aquel día, en aquel tiempo, el día grande de Jehová, ay del día, día de venganza, día de la ira, en aquellos días, en los días, los aquellos. Todas esas frases tienen relación y están supeditadas, y en cierto sentido son como los planetas que giran alrededor de la frase el día de Jehová. Cada vez que encontramos frases en el Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas, que tienen que ver con estos conceptos, como ya le dije, en aquellos días, ay del día, el día aquel, o en aquel día, en aquel tiempo, todas estas frases tienen relación íntima con este concepto del día de Jehová. Hay a veces, ¿cierto?, que tienen implicancias temporales, históricas, pero la mayoría de las veces apuntan hacia el futuro, aún nuestro futuro, cuando Cristo vuelva. ¿Ya? Ahora, eso quiero que no lo olviden. En general, cuando lean a veces aquellos días, esto tiene que ver con el final de los tiempos. Generalmente eso también se define viendo el contexto del pasaje. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, estamos viviendo en los últimos días. La meta de la consumación de la palabra del Señor nos revela que va a haber un estado eterno. ¿Y cómo va a ser ese estado eterno? Un estado de perfección. Pero hay 2 acontecimientos aún futuros que nosotros vemos que la Escritura revela. Y lo hemos visto como un patrón del Antiguo Testamento, un patrón escatológico. Recuerden que la palabra escatológica se refiere a las doctrinas de las últimas cosas. Estamos estudiando, ¿cierto?, el Antiguo Testamento y nos hemos dado cuenta que hay un patrón constante en los profetas. ¿Se acuerda cuál es ese patrón? Juicio y restauración. Pero este juicio que Dios ha manifestado históricamente siempre, por ejemplo,
El primer juicio de Dios, recuerden que devino con el diluvio, ¿se acuerdan? ¿Dónde más Dios ha mostrado su juicio? En la destrucción de 2 ciudades que eran muy terribles, ¿cierto? Sodoma y Gomorra. Siempre Dios ha manifestado su ira, pero hay un día puntual, quizás más que un día, es un periodo en donde Dios va a manifestar su ira de manera total, no solamente sobre un lugar local, sino sobre todos los habitantes de la tierra, bajo el concepto constante del Antiguo Testamento del día de Jehová. Entonces, vemos en términos concretos en la historia lineal de la humanidad, ¿cierto? El estado eterno como fin, ¿cierto? El estado perfecto en donde estaremos con el Señor, pero antes de eso hay 2 grandes grupos o 2 grandes facetas que anteceden a estos acontecimientos. Un periodo de juicio y un periodo de restauración. Eso es lo que vemos constantemente en los profetas. Un periodo de juicio y un periodo también de restauración. Notemos algunas cosas. Frases como en aquellos días, en aquel día, en aquel tiempo, nos remiten a este gran contexto, o se refiere a estos días de perfección en la tierra, o frases como en aquel día también pueden significar todo el proceso, o también el día en que Dios pone, ¿cierto?, sus pies en la tierra para establecer justamente justicia finalmente, ¿cierto?, en contra de todas las injusticias, en contra de todo el mal humano. Ahora, noten por favor lo siguiente aquí. El día de Jehová es un periodo de juicios claramente que viene en la planificación de Dios. Hermanos, hasta aquí la Biblia no nos revela el arrebatamiento de la iglesia, porque esa es una verdad del Nuevo Testamento. A través de la revelación progresiva nos vamos dando cuenta de que eso es parte de la revelación posterior. Pero hasta aquí lo que estamos viendo es que este acontecimiento que se espera en el Nuevo Testamento como la segunda venida, en el Antiguo Testamento se explica como el día de Jehová, el día terrible. Recuerden que Cristo vino una vez manso y humilde. ¿Dónde nació? ¿En un hotel? No, en un pesebre. Pero Dios, ¿cierto?, ha establecido que Cristo va a volver por segunda vez, pero no como vino en la primera instancia. Ahora viene con poder y gloria y con juicios. Por eso que es bueno escuchar su palabra en el día de hoy y atender al Evangelio que nos salva justamente de la ira de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, tenemos estos 2 procesos, ¿cierto? Fíjense que, miren quienes hablan de este proceso. Hasta aquí hemos visto todos estos profetas, Joel, ¿cierto?, Oseas, y tengo que añadir Amós, que no lo añadí aquí, para que usted observe que todos los profetas hablan de una época de restauración. Restauración que va a involucrar la restauración de Israel, pero también de las naciones, como vamos a ver. Y este periodo, también el día de Jehová, es descrito por todos los profetas, la mayoría de los profetas. Joel nos habla constantemente en sus capítulos, Oseas también nos remite al día de Jehová, y Amós, de hecho, lo menciona. Por favor, acompáñeme solamente para ver, para que usted coteje con su palabra, o con su Biblia, perdón, lo que justamente todos los profetas dicen. Hay un consenso en esto. Fíjense, por favor, Amós 5:18. Hay una especie como de paréntesis del profeta, que es propio de los profetas, de explicar, de llamar al arrepentimiento al pueblo en ese entonces, pero también de repente aluden a un juicio posterior. Mire cómo dice 5:18 y empieza justamente con exclamación y con los ayes propios de los profetas. Ay de los que desean el día de Jehová. Y ya ese ay, ¿qué le dice? Le dice mucho. Ay, 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 ay. ¿Cierto? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Solamente ese versículo. Como se dan cuenta, todos los profetas están de acuerdo en este panorama. Hay un periodo de juicio, pero también de restauración, como lo quiero mostrar en esta ocasión más adelante. Ahora, el estado escatológico actual. ¿Dónde estamos nosotros ubicados en la carta GAN de Dios? ¿En qué tiempo? Recuerden que una carta GAN es la que hacen los constructores para definir el trabajo desde que comienza la primera sacada con la pala de tierra hasta que el edificio está completo.
Todo tiene un programa. Bueno, Dios también tiene un programa. Nada se le ha escapado a Él. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cristo alcanza a ver la cruz? ¿Hace cuánto ocurrió eso? Hace más de 2000 años, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó ahí? Cristo se fue, pero envió a alguien. ¿Se acuerdan que dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar? Perfecto, al Espíritu, el Consolador, Espíritu Santo. ¿Qué pasa en este tiempo? Vemos que la Biblia en el Nuevo Testamento define un tiempo específico de juicio que se llama tribulación. La gran tribulación también. Pero posteriormente a esos juicios viene una etapa, ¿cierto?, que ya vamos a ver que tiene que ver con la restauración. Entonces, lo que revela el Antiguo Testamento es que al final de la tribulación viene Cristo en su segunda venida. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, posteriormente a esto, pegado a esto, ¿cierto?, añadido a este acontecimiento de juicios, viene una época de restauración increíble, que la Biblia, o Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo denomina el milenio. ¿Cuánto dura un milenio? 1000 años, ¿cierto? De hecho, lo repite 6 veces. No aparece la palabra 1000 en el Antiguo Testamento, pero de manera complementaria lo que hace Juan es simplemente ponerle la cantidad de tiempo a lo que todos los profetas están diciendo es la restauración de Israel y justamente en la que están involucradas las naciones. Ahora, posteriormente a eso, ¿cierto? Al final del milenio, fíjese que aquí está el estado eterno, está el juicio final. Apocalipsis 20, 11 en adelante, que se denomina el juicio del gran trono blanco. Recuerden que los cristianos no vamos a compadecer en eso. Si alguien se llama cristiano y está en ese juicio, lamentablemente nunca fue cristiano. Los creyentes vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto?, que es diferente, que es un tribunal de obras, de recompensas, no de juicio y de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, ese es el proceso general o el panorama general del Antiguo Testamento. Por eso es que si usted quiere saber el futuro, no vaya a estas señoras que tienen una bolita, ¿cierto? No, vaya ¿a dónde? A las Escrituras. Dios ha determinado lo que va a ocurrir. Ahora, noten por favor las siguientes imágenes que también quiero mostrarle. Mateo 28, 19, ¿cierto?, define lo que debían hacer los discípulos desde que Cristo ascendió y estuvo con ellos, que también es una labor que nosotros debemos hacer. ¿Se acuerdan? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una labor, no de los ancianos o del pastor, sino de quién, dígame usted. De todos quienes somos discípulos de Cristo, de todos. ¿Ya? Eso es la tarea que empezaron a hacer los discípulos, ¿cierto? Segunda cosa que vemos también como panorama y lo hemos visto, 24, 14 de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este versículo habla de la predicación del evangelio, pero también incluye un tiempo de tribulación, en donde también va a ser predicado el evangelio. Y ahí dice el texto, entonces vendrá el fin. Justamente el juicio final, el juicio de Dios que también está en este contexto. La iglesia, entendemos, no pasa por la tribulación. Pero esa es una verdad que yo quiero que usted vea cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Ahora estamos sentando las bases, ¿cierto?, de lo que enseña el Antiguo Testamento. Ahora, prosigo adelante. Otra cosa que es importante que vemos. Se predica el Evangelio, ¿cierto? Hay un mandato para los discípulos, pero también ocurre otra cosa. Dice 21 de 24 de Lucas, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está diciendo Cristo que desde el comienzo de Cristo hasta el final de la tribulación hay una constante, ¿cierto?, en contra del pueblo de Israel, y específicamente de Jerusalén, que va a terminarse en una frase muy clave que él dice, hasta los tiempos de los gentiles. Esa frase, hermanos, es clave porque revela el dominio del poder del hombre hasta que Cristo dice, basta, apareciendo su segunda venida. Desde que los imperios tomaron el poder del mundo, recuerden que Israel es sometido en primera instancia por los asirios, después los babilónicos,
los persas, los griegos y los romanos. Y finalmente en esta época de tribulación el Imperio Romano, de acuerdo a Daniel, va a restituirse para tener el dominio total. Pero hasta ahí se acaba, ¿cierto?, el tiempo de los gentiles, como dice aquí. Los tiempos de los gentiles se cumplen hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué nos lleva a entender todo esto? Que hay una animosidad constante a Israel. Eso ha sido histórico, basta ver las noticias. Basta ver las noticias de cómo Israel constantemente ha sido, ¿cierto?, amenazada. Y de hecho nosotros a veces estamos aquí en la semana viviendo y si usted ve un poquito y averigua las noticias, constantemente están recibiendo amenazas y de repente proyectiles que la tecnología de Israel no les permite, ¿cierto?, justamente destruir a su propia nación. Pero esa es una cuestión constante y la historia lo ha revelado constantemente. Ahora, otra cosa importante, Mateo 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor, dice, las ovejas de los cabros. ¿Cuándo eso? Justamente también en este contexto, ¿cierto? Juicio a las naciones. En ese contexto se separan para finalmente estar después de los 1000 años, ¿cierto?, resucitar, muchos de ellos incrédulos, y volver a compadecer ante Dios y recibir simplemente el castigo. Recuerden que hay una primera resurrección que ocurre cuando Cristo venga por su iglesia. Y entendemos nosotros que eso ocurre antes de la tribulación, que quiero explicar posteriormente. Solamente me quiero remitir a lo que enseñan los profetas del Antiguo Testamento. La meta es llegar al Nuevo Testamento, hermano, esa es la meta. Ahora, otra cosa importante, Marcos 10:42, más Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Cuál es la idea? Que en este tiempo, antes que venga Cristo, hasta el final va a ser así, va a haber una lucha de poderes. A través de modelos económicos, lo hemos visto la semana pasada, el marxismo, el socialismo, el capitalismo, en general también implica una lucha de poderes, de cómo manejar los gobiernos y los países. La ONU, ¿cierto?, esta Organización de Naciones Unidas, supuestamente para llevar el control, lo único que hace justamente es establecer su agenda antivalórica, antivida, ¿cierto?, y en donde lamentablemente países como el nuestro está con una espada, ¿cierto?, ahí en el cuello para justamente llevar a cabo todas esas políticas que para nada consideran al Señor. Bueno, es propio, la Biblia lo dice. Por eso que el texto dice que en este tiempo hay una lucha constante de poderes. Ahora, miren lo que pasa en Apocalipsis 20. ¿Por qué en el milenio no ocurre lo que ocurre hoy? Hoy día vemos caos en todos lados. No solamente hay caos político en nuestro país, recuerden, también en otros países latinoamericanos en este mismo tiempo también están ocurriendo caos, desórdenes. ¿Por qué en el milenio hay un tiempo, valga la redundancia, extenso de paz? Bueno, Apocalipsis 20 dice que el que controla los hilos de la maldad, ¿usted sabe quién es? Satanás, que trabaja por debajo de la mesa, diríamos, moviendo los espíritus, ¿cierto?, alentando la destrucción y el caos. Eso es una cuestión que nosotros como cristianos debemos de saber. No hay políticas, ¿cierto?, que van a solucionar ese tema, porque el problema del hombre es el pecado, la corrupción espiritual de él. Pero en este tiempo hay algo que ocurre. Satanás es prendido, es atado por 1000 años, es encerrado en el abismo, es encerrado también, ¿cierto?, y se sella también el abismo. Por eso es que en este tiempo se puede cumplir la palabra del Señor en donde va a haber una restauración final. Satanás es atado por 1000 años para posteriormente en el juicio del trono blanco ser echado finalmente al infierno con el falso profeta, ¿cierto?, y el anticristo. Ahora, esto es solamente como repaso, no me quiero quedar en eso, para que usted entienda, ok, este es el panorama general de las Escrituras. Ahora, fíjense, estas son citas que también nos ayudan a entender. En este tiempo, Satanás y las naciones, ¿cierto? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9, 13, 14, 18, 23, 19, 20? Bueno, que Satanás engaña a las naciones. Todo esto, ¿cierto?, es parte de lo que la Escritura revela en este sentido. Sin embargo, aún Dios está en control total. No nos olvidemos. Es parte del plan de Dios. Debemos confiar en eso. Su palabra así lo enseña. Pero nos ayuda a entender este panorama
qué es lo que debemos hacer y a quién nos debemos remitirnos. Ahora, avanza un poquito, mis queridos hermanos, para poder explicarles algunas cosas. ¿Se acuerdan que vimos un detalle de la cultura actual, de por qué está así? A ver si... Ahí sí. Era una lista de 20, más o menos, situaciones. Yo solamente la reduje aquí para hacer un resumen. ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Por qué vemos lo que vemos? Bueno, la actividad presente de Satanás. Tiene a los incrédulos bajo su dominio, es el Dios de este mundo, ciega las mentes de los incrédulos, trata de engañar a los creyentes como lo hizo con Eva, se disfraza de ángel de luz, supedita a los incrédulos a vivir como lo hacen, trata de engañar a los creyentes, engaña a los incrédulos, mantiene a los incrédulos cautivos para hacer su voluntad, anda al acecho como león rugiente, es el padre de los que practican el pecado, mantiene a los incrédulos bajo su poder y engañará a los que moran sobre la tierra, incluso en el tiempo de la tribulación. ¿Se va entendiendo cómo es el panorama? Uno puede decir, oh, no me interesa la escatología. La escatología justamente nos ayuda a entender qué es lo que sucede y cómo son las cosas. Pero también nos ayuda a entender, hermanos, qué debemos hacer como creyentes si sabemos que este mundo está bajo Satanás. Ahora, quiero que vayamos entonces ahora a nuestro pasaje. Fíjense que solamente son 5 versículos. Y se centra todo en un solo punto. Hay 4 cosas que se prometen de parte de Dios al pueblo de Israel. Como ven ahí tenemos, ¿cierto? ¿Qué nos dice Amós de la restauración de Israel y las condiciones generales del mundo? Hermanos, no es solamente que Israel va a ser restaurada, todo el mundo y las naciones van a ser restauradas a la manera de Dios. Ahora, la última versión de Amós, ¿cierto? Visión en la restauración futura de Israel. 4 promesas de Dios a su pueblo. ¿Cuáles son? Observa ahí usted en el versículo 11 al 15. Hay 4 promesas. Se las menciono porque quiero remitirme solamente a una. Primero, Dios promete restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué significa eso? Eso es lo que quiero explicar. Dios promete restaurar la economía de Israel. ¿Cómo es eso? Dios promete restaurar la paz de Israel y Dios promete restaurar la seguridad de Israel. Mire por favor solamente versículo 13 al 15, porque quiero remitirme esta mañana a explicar solamente el 11 y el 12. Sin obviamente haber explicado los versículos 13, 14 y 15, que nos explican las 3 promesas, ¿cierto? Posterior a la primera. Miren, versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿Qué está hablando Jehová? Usa el lenguaje propio del profeta. Lo más probable, no sé si van a haber arados en ese tiempo. Lo más probable puede ser tractores modernos. Porque se usa el lenguaje del profeta de la época. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje que ve el profeta finalmente? Prosperidad, justamente. Prosperidad. Miren lo que dice el texto. Y los montes destilarán. ¿Qué significa la palabra destilar? Es como rebosar, ¿cierto? Dice el texto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, ¿cierto? Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Prosperidad, total. Como nunca ha habido. ¿En qué tiempo? Justamente en este tiempo posterior a los juicios. Miren lo que dice el versículo 14. Es por eso que eso puede clasificarse como una restauración también económica, porque ¿qué es lo que hace funcionar justamente a una nación? Una muy buena economía. A través, ¿cierto?, de la prosperidad de los bienes. ¿Dónde va a ocurrir eso? Bueno, en el milenio, ¿cierto?, de acuerdo a Juan. Mira lo que dice el 14. Y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, o las que fueron destruidas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. ¿Qué panorama se ve aquí? Bueno, Dios promete restaurar, por un lado, la paz de Israel. ¿A través de qué? De la restitución civil de la nación. Dice el texto, se edificarán, ¿cierto?, las casas. Otros profetas dicen, se volverán a reedificar las casas. ¿Cuáles casas? Las que fueron asoladas, las que fueron destruidas.
¿cierto? Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. ¿De qué? De su tierra. Todo se remite a la tierra, hermanos, no es algo espiritual. Dice, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿De quién es la tierra? De Israel, que siempre estaba en disputa. Es de Dios. Él decide darle el título de propiedad a quien quiere y se lo dio a su pueblo. Por eso el texto, vuelvo a leer, dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Sin embargo, una de las promesas claves de este pasaje es lo que leemos en el versículo 11 y el versículo 12. Note por favor, mis queridos hermanos, por favor, tenemos este cuadro, lo voy a dejar aquí para que usted pueda comprender. Dios promete 4 cosas, no se olvide. La restauración o restaurar, Dios promete restaurar el tabernáculo de Dios, ¿cierto? Perdón, de David, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Quiero explicarlo. Pero también Dios promete restaurar la economía, la paz y la seguridad. ¿Se acuerda que de hecho en el Nuevo Testamento hay otra persona que va a ofrecer paz y seguridad? El anticristo. Él va a traer soluciones. Pero no son soluciones, digámoslo así, que vienen de parte de Dios. Es parte del plan de Dios. Las naciones van a correr al anticristo. Es natural, hermanos, que haya cierto caos en el día de hoy. Porque es propio justamente del plan de Dios. Ahora, quiero que vayamos un poquito, ¿cierto? Ahora al pasaje versículo 11 y 12. Porque de este concepto aquí se deducen la restauración de todo lo demás. Por ejemplo, la restauración, ¿cierto?, de la economía, la paz y la seguridad dependen de la restauración justamente del tabernáculo de David. Leamos por favor el 11 y el 12. Versículo 11 y 12. Repito nuevamente entonces. Dios promete justamente en este pasaje, ¿cierto?, estos 5 versículos finales de Amós 9, restaurar. Y son 4 áreas en las que Él restaura. Aquí las tenemos. Dios promete restaurar el tabernáculo de David, promete restaurar la economía de Israel, la paz de Israel y la seguridad de Israel. Pero quiero quedarme con este primero. Leamos por favor nuevamente y acompáñenme con la lectura. En aquel día, qué frase particular, ¿no? ¿Se acuerda? En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces vemos algunas cosas aquí importantes, mis queridos hermanos, para poder entender. Dice el texto que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Entonces, ¿cuál es la pregunta obvia? Entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? ¿O no? ¿Sabe lo que es el tabernáculo de David? Acompáñame a 2 de Samuel 7, por favor. 2 de Samuel 7. Dios hace un pacto con David, ¿cierto? Que va a tener implicancias históricas y aún escatológicas. Él establece un pacto con él, sempiterno, ¿cierto? Incondicional. 2 de Samuel, capítulo 7, es uno de los capítulos claves que usted debería subrayar ahí, ¿cierto? En donde se le promete a David algo. Fíjese por favor en el versículo 12 en adelante. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí se mezclan algunas profecías locales que tuvieron cumplimiento, ¿cierto?, histórico, porque ¿quién construyó el templo? ¿Quién fue? Justamente fue Salomón. Pero se le promete a Salomón algo que él no tuvo. Mire lo que dice el texto. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré ¿por cuánto tiempo su trono? Para siempre. Sigamos leyendo. Yo le seré a él padre
¿cierto? ¿A quién Dios ha referido estas palabras? Tú eres mi hijo. A Cristo. Por eso es que tiene una implicancia mesiánica. Yo le seré al Padre y Él me será a mi hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de Él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fíjese por favor en el versículo 16. Hay 3 cosas que se mencionan. Y será afirmada, ¿qué cosa? Tu casa, tu reino y tu trono. Literalmente la palabra tabernáculo significa casa, habitación. Pero es una referencia, mis queridos hermanos, en primer lugar, a la casa de David, en donde está instaurado su reino. Por favor, sáltese a Lucas 1, por favor. Acompáñenme a Lucas. ¿Cómo se deja ver, cierto, esto mismo? Se replica esta profecía, ¿cierto? En Lucas capítulo 1, los primeros versículos. Miren lo que se dice acerca de nuestro Señor. En el contexto, ¿cierto?, del anuncio del nacimiento del Hijo del Señor. Versículo 32. Mira lo que dice el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No le busques nombre, ya viene con nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué trono? Qué interesante. El trono de David, su padre. Pero aparte que le va a dar el trono, dice el versículo 33, y reinará sobre, ¿qué cosa? La casa de Jacob, ¿cierto? Israel, para siempre, y su reino no tendrá. Sabemos qué es lo que pasó con el Señor. Los judíos esperaban una revolución política, pero Cristo vino a solucionar primero un problema espiritual. Ahora, lo primero que debemos entender, ¿qué es el tabernáculo? Es el tabernáculo de David, es la casa que incluye casa, reino y trono. Pero también, hermanos, el tabernáculo de David es la sede del reino mesiánico. Por favor, sáltense a Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Mire cómo los profetas, los escritores del Antiguo Testamento están todos de acuerdo en esto. Salmo capítulo 2. Cómo este salmo es increíble, usted puede estudiarlo en casa. Cómo deja ver una mirada, ¿cierto?, de toda la historia final, ¿cierto?, teniendo a Cristo, el Mesías, como el centro. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Solamente hay un versículo que quiero mencionar, pero es bueno ver el contexto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué texto más contingente a lo que nos está ocurriendo aún como país? ¿Por qué se amotinan las gentes? Se juntan, ¿por qué hacen protestas en la Plaza Italia? No dice el texto eso, pero está explicando de por qué la gente se revuelca en el caos y los pueblos piensan puras cosas vanas. ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que está describiendo el salmista es la oposición constante del hombre a ser gobernado por el Señor. Eso ocurrió en el primer siglo. ¿Se acuerda cómo las primeras protestas por la pacificación y por los derechos sociales decía crucifíquenle? ¿Se acuerda? Siempre han ido en contra del Hijo de Dios. Pero el salmista vislumbra qué es lo que va a ocurrir en el proceso de dominio justamente de Dios sobre los hombres a través de Cristo. 4. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer con él? ¿O qué va a hacer? ¿Se da cuenta que el Señor es risueño también? Él se ríe. ¿Pero por qué se ríe? Uno podría decir, ¿por qué se está riendo? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pregunta, ¿dónde Dios va a manifestar su ira de manera fija o plena en un periodo que la Biblia denomina gran tribulación? Pero también el Antiguo Testamento menciona como el día de Jehová. Ahora, sigamos diciendo,
Sigamos leyendo, perdón. Luego hablará a ellos en su furor y los tubrará con su ira. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjese que lo dice en heterosis verbal, como algo que ya ocurrió, pero aún no ocurre. Dice, he puesto. Un tiempo perfecto, una acción acabada. Pero es propio de los profetas mencionar o usar estos aspectos verbales para decir que esto va a ocurrir sí o sí. Uno podría leer, pero yo voy a poner mi rey. Pero es tan seguro esto que el autor lo expresa justamente como un hecho acabado. Pero yo he puesto mi rey en mi santo monte. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. 8. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones, no solamente Israel, las naciones, ¿cierto? Y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo el salmista vislumbra a este Mesías gobernando a todas las naciones sobre qué parte del mundo, geográficamente hablando? Sobre todo, hermano. Los quebrantarás con vara de hierro. Eso tiene que ver con el régimen de Cristo. Va a ser extremadamente justo, ¿cierto? No van a haber personas que van a reclamar en ese tiempo por la represión de parte del Mesías. Será un gobierno justo. Por eso el texto dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 10, el llamado que hace el salmista. En vista de todo esto, dice el salmista, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un cuadro espectacular justamente del reino mesiánico. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? En primera instancia es la casa de David. Es la habitación de David, ¿cierto? Pero también es la sede en Jerusalén del reino mesiánico, mis queridos hermanos. En Cristo y por Cristo se cumplen todas las promesas descritas en estos pasajes. Él las va a llevar a cumplimiento perfecto. Ahora, una tercera respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el tabernáculo de David? Recuerden, el tabernáculo de David es la casa. La palabra tabernáculo literalmente puede ser choza, habitación, pero se refiere también al reino del Mesías, ¿cierto? ¿Quién cumple las promesas del reino? Cristo en cabalidad. Pero también, hermanos, el tabernáculo de David es una alusión al templo mesiánico. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Miren lo que dice, por favor, mis queridos hermanos, los primeros 4 versículos. Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos. Fíjese esa frase, postrero de los tiempos, al final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Fíjense que el autor está haciendo una comparación aquí, está comparando montes con un solo monte. Es una forma, ¿cierto?, retórica de explicar que va a haber un monte superior. ¿Y ese monte cuál es? El monte en Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Dónde está la casa de Jehová? En Jerusalén históricamente lo ha estado, como cabeza de los demás montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, mire, ¿cómo dice su Biblia? Todas las naciones. 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿qué es Sión? Jerusalén, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque ¿quién reinará? Cristo.
Hermano, ¿se da cuenta que el texto es súper claro en describir eso? Que es el tabernáculo de David, es la casa de David, es el centro mesiánico de su reino, pero también nos habla del templo. Fíjense por favor ahora a Ezequiel, ¿cierto? 43. Ezequiel 43. También Ezequiel ve lo mismo que Isaías y que los profetas en general. Dios restaura a su pueblo, pero también restaura a las naciones a través de un reino perfecto, como Daniel lo vio también en su profecía. Fíjense por favor como dice Ezequiel 43. Ezequiel 43, los primeros 5 versículos. Cómo el profeta Ezequiel ve que la gloria de Dios, que antes estaba en el templo, se fue, pero que vuelve a retornar al templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Por qué dice que me llevó? Porque si usted se da cuenta, mis queridos hermanos, Ezequiel es llevado a través de una visión, desde el capítulo 40 hasta el final de este profeta, en donde la frase me llevó, me hizo ver, es constante, porque está haciéndole ver una visión que va a ocurrir en el futuro. Y dentro de este contexto, un futuro escatológico, por cierto, sigue hablando el profeta y él dice, bueno, me llevó Dios luego a la puerta que mira hacia el oriente. Está describiendo las puertas del templo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Fíjense por favor la majestuosidad, mis queridos hermanos, de lo que está relatando el profeta. Vuelve lo que se fue del templo, la gloria de Dios. 3, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como las visiones que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, la puerta dorada, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? La casa, completamente. Ahora, fíjese por favor en el capítulo 9. Volvamos a Oseas, por favor. Oseas capítulo 9. Amós capítulo 9, perdón. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel día, ¿cierto? En aquel día. Esa frase, hermanos, no podemos pasarla por encima. Ya usted sabe que esa frase tiene relación a los juicios de Dios, ¿cierto? A estas dos épocas de juicios divinos y restauración. En aquel día yo, otra cosa importante, dice yo, no ustedes. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. Si echamos una mirada en el día de hoy a lo que sucede en Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Dónde está el templo? ¿Está funcionando? No funciona. No funciona. Porque dentro del templo hay una capilla musulmana, ¿cierto? Eso no va a desaparecer hasta que Dios, ¿cierto?, vuelva, ¿cierto?, a trabajar con su pueblo y dentro de sus planes Él establezca nuevamente una nueva reconstrucción de ese templo. Pero hasta este tiempo las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque el texto dice que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo primero que hemos visto entonces es que el tabernáculo de David es la casa de David, porque es una descripción simplemente de su casa, de su habitación. Pero no es solo su casa, es también la sede del reino mesiánico, en donde ¿quién va a gobernar? Cristo, mis queridos hermanos, sin duda. Pero también el tabernáculo de David es una alusión al templo mesiánico, de acuerdo a algunos pasajes que hemos visto. Dios habitando en medio de ellos. Por favor, sáltese a Isaías 60, un último versículo en este contexto. Isaías 60, que también, de manera consensual, junto a los demás profetas, nos describen y subrayan estas verdades que estamos viendo en Amós. Isaías 60.
También Isaías describe juicios, pero también restauración. Dice los primeros versículos del 1 al 3, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Muchas veces escucho este versículo en contextos totalmente diferentes. Levántate y resplandece. ¿A qué se refiere en el contexto? Se refiere justamente a Israel, a la nación de Israel, a Jerusalén. Fíjense por favor, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. ¿Cuál gloria? ¿Se acuerda de lo que acabamos de leer? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti, ¿cierto? Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La restitución, ¿cierto?, de Jerusalén, de Israel, como cabeza de naciones. Ahora, ¿qué revela el texto? Tengo una pregunta, una segunda pregunta. ¿Qué revela el texto acerca de la restauración del tabernáculo de David? Volvamos por favor a Amós, versículo 11. Lo primero que revela el texto, ¿cierto?, acerca de la restauración, porque la primera pregunta es, ¿qué es el tabernáculo de David? La casa de David, el centro, ¿cierto?, del reino mesiánico de David. Recuerden que a David se le prometió 3 cosas que iban a ser constantemente firmes: una casa, un reino y un trono. ¿Qué dice Lucas? Que ¿quién cumple eso? Cristo va a cumplirlo finalmente. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? Ya lo sabemos. La segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué revela el texto acerca de la restauración del tabernáculo de David? Lo primero que revela el texto, hermano, es que Él lo va a levantar. No va a ser una coalición humana que va a levantar el tabernáculo. Dice el texto en aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David. Pero note por favor el versículo 12. ¿Para qué lo levanta? ¿Para qué levanta el reino? 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Eso se refiere a Israel. Recuerden que Edom también es parte de lo que Dios prometió y que aún eso no se cumple. Transjordania, ¿cierto? Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ¿para qué se levanta el tabernáculo? Para que todos vuelvan a Israel, adoren al Señor finalmente, su pueblo Israel, ¿cierto?, a quienes Dios va a restaurar, pero también a quién se invita a ser parte de esto. A todas las naciones. Eso dice su Biblia, ¿no? Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre poseen el resto de Edom, ¿cierto? Una restauración de tipo política y geográfica, y a todas las naciones, dice Jehová, el Señor. Ahora, por favor, mis queridos hermanos, vamos a Hechos 15, porque Hechos 15 es un pasaje clave para entender este tema del tabernáculo de David. Hechos 15, recuerden que solamente estoy explicando este punto y ya estoy terminando. Hechos 15, por favor. ¿Se acuerda de lo que sucede en Hechos 15? Es la primera sesión de iglesia. Qué complicado. ¿Por qué? Porque habían algunos judíos que estaban pidiéndole a los que estaban llegando a la fe que hicieran algo que nosotros siempre hemos sido. O sea, siempre vemos aquí que la tradición constante es algo que la iglesia ha tenido que luchar. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Que estaban exigiendo a algunos. Que los que estaban llegando a la fe se circuncidasen. O sea, estaban diciendo, no puedes ser salvo si no te circuncidas. ¿Qué creen que ocurrió, hermano? Esa es la primera sesión de iglesia, de hecho, para tratar este tema. No quiero leerlo todo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál fue uno de los primeros problemas de la iglesia? La tradición. Ustedes tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Y hermanos, la salvación está basada ¿en qué? ¿En ritos? Porque por gracia, por medio de la fe. Ahora, fíjense por favor lo que dice el texto. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo. Ahí está en el viaje, ¿cierto? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahí tenemos la reunión, ¿cierto?, en que se juntan ellos para poder hablar de este tema. Versículo 7. Y después de mucha discusión,
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjense lo que está diciendo aquí Pedro. Hermanos, la salvación no solamente vino para nosotros, vino para todos los hombres. ¿Y se acuerdan del caso de Cornelio? Que estaban impresionados los judíos, pero ¿cómo es posible que tú hayas entrado a Pedro en casa de incircuncisos? ¿Cómo es posible? Y esto es una de las cosas que no entendieron los judíos. Por eso es que la palabra, por ejemplo, todos o mundo en el Nuevo Testamento tiene mucho sentido. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Ya, pero entiendan en el contexto de la Escritura. Mundo en ese entonces incluía no solo a judíos, sino también a gentiles. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La constante de los judíos era: yo no puedo aceptarte, sal de mi casa, tú eres gentil. Y de hecho ellos usaban la palabra muy drástica, incluso los llamaban perros. Por eso que palabras como todos y mundo en el Nuevo Testamento tienen una explicación para entender justamente que la salvación es para todos los hombres, gentiles y judíos. Ahora, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjense que esto es muy interesante. Cuando uno niega el Evangelio a otros, o uno discrepa con lo que el texto está diciendo, uno está yendo en contra ¿de quién? De Dios, no de la iglesia o de un pastor, de Dios. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres, ¿cierto?, ni nosotros hemos podido llevar? Jamás hemos podido cumplir estos rituales. Y más encima ustedes quieren pedírselo a ellos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, el mismo camino, por la fe. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Otra razón de por qué las grandes señales y maravillas se dieron en ese contexto. ¿Para qué? Para dar, ¿cierto?, y subrayar que lo que estaba predicándose era de verdad de Dios. Es de otra razón. Recuerden que las maravillas y los milagros eran credenciales para justamente subrayar: este es el camino verdadero, este es el camino de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Aparece otro personaje. Y esto es muy clave porque nos remite al texto de Amós. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, alguien tomó el micrófono. ¿Quién es? ¿Cierto? Ahí seguramente sonó el pito, dijo: yo voy a hablar. Y miren lo que dice Jacobo, Santiago, el apóstol Santiago, otro nombre, ¿cierto? Es su nombre. Sí. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, recuerden que Simón es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Miren lo que dice el versículo 15. Y con esto, mire que es interesante, Santiago nos dice: y con esto se cumple. ¿Cómo dice su Biblia? Concuerda. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Interesante, usa el plural. Porque el único profeta que habla del tabernáculo de David restaurado es Amós, pero usa el plural. ¿Por qué razón? Interesante. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, versículo 16, 2 puntos. Después de esto, esa frase es muy interesante, porque no está en Amós. Después de esto, después se lo voy a explicar. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué va a hacer eso? Para que el resto, ¿quién es el resto? Nosotros. El resto de los hombres, ¿cierto?, busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto ¿desde cuándo? Desde siempre lo ha hecho conocer, desde siempre. Ahora, notemos por favor esto último, porque es lo último que quiero explicar. Hay varias cosas interesantes. ¿Desde cuándo los gentiles fueron incluidos en la salvación? Antes de la fundación del mundo. Siempre, siempre. Ahora, ¿qué revela el texto acerca de la restauración del tabernáculo de David? Primero, que Dios lo va a restaurar, pero que también son incluidos, por favor, volvamos aquí a Amós 9, todas las naciones. Miren lo que dice el 12, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, Israel. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahora, ¿por qué el autor usa la palabra concuerda y no se cumple? Esto puede ser muy interesante, porque Santiago, y esto es muy interesante porque la discusión escatológica, ¿cierto? Algunos hermanos reformados lo que hacen es decir, no, los profetas espiritualizaron las promesas hechas a Israel, entonces ahora se cumplen en la iglesia espiritualmente. No. Por eso es que es interesante que Santiago, Jacobo dice, y con esto concuerda lo que ya se había dicho antes. ¿Por qué razón? Es porque, hermanos, en Cristo empieza el cumplimiento inaugural de lo que va a ocurrir a futuro. Mire, acompáñenme por favor a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, por favor. Zacarías capítulo 8, versículo 20 en adelante, 20 al 23. Mire, hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de estos pasajes. Yo no quiero leerlos todos, pero sí algunos pasajes que describen justamente lo que va a ocurrir. De hecho, Zacarías en esta porción describe el cumplimiento. Santiago dice, con esto concuerda lo que dijo Amós. Concuerda, calza. Amós habla de gentiles siendo incluidos en la restauración de Israel. Jacobo ve gentiles llegando a la fe. Por eso él dice, esto concuerda con el pasaje. Pero el cumplimiento lo vemos finalmente, valga la redundancia, ¿dónde? ¿Cuándo? En el milenio. Miren por favor lo que dice el versículo 20 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos, ¿dónde? En Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No dice aquí que es un teólogo premilenarista que dice esto. Dice el texto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Quién va a estar en el reino? Cristo. Hermanos, esto nos ayuda a entender que nosotros como cristianos esperamos un reino humano político perfecto. Hermanos, nosotros esperamos a Cristo. Él va a establecer la paz y la seguridad para todas las naciones a través de Cristo y el cumplimiento fiel a sus promesas. Por eso, mis queridos hermanos, es muy interesante observar a Amós cuando dice que se incluye a las naciones en esta restauración del tabernáculo de David. Ahora, me queda la última frase por explicar. ¿Por qué Hechos? ¿Por qué Santiago dice, y después de esto? Eso no está en Amós. ¿Por qué cree que él usa eso? ¿Cuál es la primera frase que se usa en la profecía de Amós, que es paralela a después de esto, que él cita en Hechos capítulo 15? Si usted entiende bien lo que venimos estudiando, esto va a ser sencillo de entender. Después de esto viene la restauración. Justamente, después de los juicios. ¿Qué dice Amós? En aquel... Esa es la primera frase. ¿Se dio cuenta que aquel día tiene que ver con qué cosa? Todo tiene que ver con el día de Jehová. Siempre el patrón es juicio y restauración. Entonces, a veces uno puede imponer al texto, ¿no? Y después de esto se refiere quizás a cualquier... No, tienes que verlo en el contexto de toda la Escritura. Después de esto, ¿después de qué?
Es lo que muchas veces se dice la teología bíblica. Bueno, es ver todo el panorama. ¿Y qué es lo que demuestra y muestran constantemente los profetas? Es que después o antes de la gran tiempo de restauración milenial terrenal, bueno, hay un periodo en donde Dios va a poner las cosas en orden. Ese es el tiempo de los juicios. Por eso, mis queridos hermanos, y después de esto, se refiere a ello. Mire por favor Zacarías 14, la última cita. Zacarías 14, versículos 12 al 21. Mire qué increíble cómo los profetas están de acuerdo sin haber ido al mismo instituto bíblico. No fueron ni siquiera al mismo instituto. Todos mejor estudiaron online, no lo sé, pero dicen lo mismo, hermano. Zacarías 14, por favor. No voy a leer todos los pasajes porque cada pasaje revela características propias de este reino. Versículo 16. Pero leamos del 11 y el 12, porque me parece espectacular estos dos versículos, hermano. Mire lo que va a ocurrir en el juicio de Dios. Cómo Dios deja ver su ira. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, Jerusalén, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pregúntele en el día de hoy a un habitante de Jerusalén si vive confiadamente. ¿Cuál es la respuesta? No. Solamente tiene que ver las noticias. Aún hoy, esta semana, ¿cuántos misiles se tiran, cierto? O se envían a Jerusalén. Pero el texto, qué interesante. Hermano, y esto, yo me pregunto, ¿qué es Jerusalén? ¿Es la iglesia? Es Jerusalén. Es una ciudad. Perfecto. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la placa con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Se da cuenta la descripción gráfica del juicio de Dios en el contexto del día de Jehová? Sáltese por favor en el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren. ¿Por qué dice el texto sobrevivieren? A ver. Porque antes de la restauración de Israel y de la época del reino mesiánico, ¿qué hay? Juicios. Naciones van a ir en contra de Israel y algunos van a sobrevivir. Pero mire lo que dice el texto. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año. ¿Para qué cosa? Al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los... Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero eso es lo que dice el texto. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena de pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos en aquel día. Estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y a propósito de las ollas que se han sonado en este último tiempo, miren lo que dice el texto. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No van a haber capitalismo, ¿cierto? Corruptos. Recuerden que el mercader viene de mercado también, porque va a haber una perfección en ese tiempo. Después de esto, ¿de qué? Después del juicio. Conclusiones, mis queridos hermanos. Conclusiones. ¿Sabe que conversaba con algunos colegas, por eso que a veces el tema de las conferencias pastorales son muy buenas, porque uno tiene la oportunidad de poder conversar con ellos, compartir experiencias y conversar muchas cosas que tienen que ver con lo propio de la obra. Y nos acordamos que en la historia de los predicadores han habido predicadores que nunca hicieron conclusiones o aplicaciones en sus sermones. ¿Usted sabe que MacArthur no hace aplicaciones en sus sermones? Martin Lloyd Jones tampoco hacía aplicaciones. ¿Usted sabía por qué ellos pensaban eso? Porque muchas veces cuando uno termina un sermón y uno está estudiando, uno escribe, ahora conclusión. Y a veces uno se nubla. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Qué concluyo? ¿Cuáles son las cosas que quiero mencionar?
Yo voy a mencionar dos cosas generales, pero quiero que entiendan una cosa y que puedan aprender también. ¿Por qué razón algunos siervos no hacen conclusiones y aplicaciones? Porque la convicción de estos hermanos, y es mi convicción también, y uno lo hace a veces por un respeto a la homilética, que todo tiene que tener un orden, es que Dios es el que aplica su palabra a los corazones. ¿Qué es lo que debe hacer el predicador? Para que eso funcione, entre comillas, porque funciona perfectamente. ¿Qué es lo que debo hacer yo como predicador? Muy bien, exponer la palabra. ¿De qué forma? Fielmente. Quien aplica su palabra es alguien mucho mejor que yo. Imagínense, ¿cómo se llama él? El Espíritu Santo. ¿Podrá hacerlo mejor que yo? Ni me necesita. Pero para que eso funcione, el texto debe ser explicado con claridad, hermanos. Yo esta mañana me he propuesto explicarle lo que dice el texto, nada más. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos nosotros entender de todas estas profecías? Miren, una cosa práctica, general, es que la palabra de Dios se cumple. Lo que Él dice se cumple. Ahora, haciendo una excepción a este concepto, que creo firmemente en que el Espíritu Santo cubre las áreas que yo, como un hombre imperfecto, hermanos, no podré jamás cubrir. Y gracias al Señor porque Él hace la obra y pone en sus corazones esa necesidad. Y yo oro en ese sentido para que Dios traiga a su corazón la verdad de la palabra predicada necesaria a su corazón. Señor, háblame en esto. Trae a colación a mi corazón lo que yo debo cambiar. Pero como una excepción quizás, ¿cierto? Para no seguir con el hilo. Amós, quien denunció los males sociales de su tiempo, nos enseña que no son las estrategias políticas humanas las que van a arreglar o las que van a traer paz. No. De hecho, del concepto humanista de la economía mundial, de la perspectiva humana, va a surgir alguien que se llama el anticristo, que va a ofrecer paz y seguridad. Por eso, hermano, nuestra confianza debe estar esencialmente en el Señor y en lo que dice su palabra. Segunda cosa, mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Y esto me remite a Mateo 6:33. Más buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las que nos preocupan, ¿cómo van a venir? Entonces mi pregunta es, mi querido, esta mañana, ¿usted está comprometido con el reino de Cristo? ¿En qué está llevando, cierto? ¿O qué está haciendo para el reino de Cristo? Y quizás voy un poquito más allá. ¿Qué está esperando para comprometerse? Lo más probable, usted no va a predicar acá. Lo más probable, quizás usted no va a cocinar. Pero algo, como creyente salvado, debería estar haciendo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia incluye el hecho que yo tengo que reorganizar mis prioridades y decir, ¿en qué te estoy sirviendo, Señor? Hermano, que esta palabra esta mañana pueda hacernos a entender que es bueno que Dios está en control, nunca lo ha perdido, pero también Él espera de nosotros, mis queridos hermanos, que nos comprometamos con su reino.